¿Qué implicaría para el Uruguay tener un Ministerio de Justicia? De esto se viene hablando ya desde hace un tiempo. Incluso estuvo presente en la pasada campaña electoral, más allá que ahora hay algunas diferencias entre gobierno y oposición. De todos modos, hay actividades que permiten hablar de este tema, generar un intercambio. Y hoy les proponemos precisamente hablar de este asunto. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Doble. Todos los partidos políticos se presentaron a las elecciones y en su programa estaba la construcción del Ministerio de Justicia. En el caso nuestro, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hemos escuchado de parte de varios actores políticos que hicieron campaña electoral hablando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ahora han planteado que no estarían dispuestos a avanzar en él. Ustedes saben muy bien que para avanzar en la creación de un Ministerio de Justicia se requiere aprobación parlamentaria. Por tanto, nosotros tenemos la firme convicción de que el Uruguay necesita de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo que probablemente lo que hagamos es enviar al Parlamento y el Parlamento tendrá que resolver. Se puede enviar un proyecto y sale, se levanta las manos, se consigue la mayoría o no se las consigue. Y está. Y se crea. En un tema como esto no me parece correcto. Que quiero decir que en clave política acá se precisa un consenso mínimo. Tenemos diálogo con los otros dos poderes. Ahora hay que ver la forma de regularlo, porque actualmente, por ejemplo, están las supuestas competencias del Ministerio de Justicia, están en varios. Unas dependen del Ministerio de Educación y Cultura, como los registros, las fiscalías, otras dependen del Ministerio del Interior, como las cárceles, todo ese tipo de cosas, que teóricamente van a ser nucleadas. Pues el Ministerio de Justicia no es un ministerio de cárceles, no tiene que ser pensado como la solución para las cárceles. Es un Ministerio de Justicia para otra cantidad de áreas que también puede incluir las cárceles, pero la privación de libertad, la sanción penal, tanto en su mayor expresión, que es la cárcel, como con las penas alternativas, como con el seguimiento del trabajo postpenitenciario, requiere de un servicio descentralizado. Tema muy importante del que vamos a hablar hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con dos abogados que vienen trabajando en este asunto desde hace mucho tiempo. Carolina Camilo Zavala, ¿cómo estás, Carolina? Un gusto recibirte. Gracias por la invitación. ¿Andás bien? Todo bien, por suerte. Bueno, y a Martín Fernández, ¿qué dice Martín? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, ustedes están asesorando a la Prosecretaría de la Presidencia de la República, están trabajando con distintos temas. Este es uno, y quizás para empezar sería bueno contarle a la gente por qué ustedes creen que es importante que el Uruguay tenga un Ministerio de Justicia. A ver, Carolina, empiezo contigo. Bueno, nosotros estamos convencidos de que el Poder Ejecutivo no puede continuar aislado de los problemas que tienen las personas en el sistema de justicia actualmente, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con el acceso a la justicia. El Poder Ejecutivo se organiza a través de ministerios, quienes tienen políticas públicas dirigidas respecto a determinados derechos, como es la salud, la vivienda, el trabajo. Nosotros estamos convencidos que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, el cual es tan relevante que implica poder garantizar el resto de los elencos de los derechos de las personas. En ese sentido venimos trabajando en la creación de esta institucionalidad, la cual hoy en día el Estado cuenta con determinadas reparticiones, secretarías y oficinas que desempeñan parte del trabajo que nosotros estamos pensando. Lo que necesitamos es nuclear, organizar y centralizar, jerarquizando la institucionalidad a través de un ministerio y que este sea el rector de la política pública en justicia y derechos humanos. Martín. Nos parece central que esté claro que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no invade competencias del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene competencias asignadas constitucionalmente y estas son básicamente juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y a partir de esto también tienen los traslados de los jueces, las sanciones a los jueces, las designaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la carrera judicial. Este ministerio que se está pensando y que estaba presente en los programas de los partidos políticos no va a invadir nada de eso. Entonces, para nosotros es muy claro que es necesario desarrollar políticas que tengan que ver con el acceso a la justicia, básicamente, y luego con otras dimensiones que tienen que ver más con lo institucional, que creemos que el reordenamiento
de distintas reparticiones, como decía Carolina, que están digamos, diseminadas por todo el Estado, da un sentido de política de justicia y derechos humanos. Entonces, por todo esto creemos que es una verdadera ganancia en términos institucionales, pero en términos de derechos para las personas también. Ahí tocaron varios temas que me gustaría profundizar. Carolina, recién mencionabas algo importante, el acceso a la justicia. Algo que en Uruguay está presente, que hay desigualdad, ¿no? De hecho, vos como representante incluso de los defensores públicos lo hemos hablado más de una vez. La cantidad de personas que les cuesta acceder a la justicia por distintos motivos. ¿Cómo estamos parados hoy en día y qué podría aportar el Ministerio de Justicia en ese sentido? Bueno, hay un consenso, ¿no?, social de las grandes dificultades que tienen sobre todo las personas más vulnerables de nuestro país para acceder a la justicia. Acceder a la justicia es más allá de poder iniciar un proceso judicial. Tiene que ver con conocer tus derechos, en que haya una institucionalidad que haga un empoderamiento jurídico de las personas que muchas veces falta. También respecto a determinados conflictos, que sabemos que últimamente tenemos grandes dificultades en lo que tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, en la justicia de familia, donde es necesario que las personas acudan a la justicia a resolver alguno de estos aspectos, donde, bueno, las dificultades son demasiadas respecto a problemas económicos, problemas territoriales, problemas generacionales, donde hoy no hay ninguna institucionalidad viendo estos problemas y buscando soluciones. Ponemos siempre ejemplos como tiene que ver trasladarse a una oficina para poder tener su día ante un abogado defensor que lo pueda asesorar. En el interior del país sabemos que hay grandes carencias donde las personas no tienen, por ejemplo, los recursos económicos para costear los pasajes de ómnibus o el tiempo que les significa trasladarse de un pueblo a una ciudad o a una capital departamental donde se encuentran las oficinas. Estamos convencidos que el Ministerio de Justicia, en trabajo coordinado con, ojalá así sea, la defensa pública descentralizada, el servicio descentralizado de la defensa pública, que también se está discutiendo en este momento. De hecho, hay un proyecto de ley, ¿no?, presentado sobre este Hay un tema. proyecto de ley que viene avanzando en la Cámara de Senadores y que obviamente nosotros también estamos acompañando y creemos que estas dos instituciones pueden generar coordinaciones para poder apaliar estas grandes dificultades que las personas están teniendo al momento de acceder a la justicia. En grandes rasgos, lo que busca ese proyecto de ley, lo que plantea es esa independencia, ¿no?, que busca la Defensoría Pública, en realidad, para tener más recursos, esa independencia para trabajar, digamos, ¿no? Sí, tenemos una particularidad como país, que somos el único país del continente donde la defensa pública se encuentra dentro del Poder Judicial y por lo tanto tiene una dependencia jerárquica. Esto es inconveniente porque los intereses de los defensores y los intereses de los jueces es distinto. De hecho, nuestros jerarcas son jueces, que son los defensores quienes debemos controlar su trabajo y obviamente, por ejemplo, recurrir las sentencias que ellos dictan. En este sentido, creo que existen grandes consensos, inclusive el Poder Judicial se ha manifestado favorable a la descentralización de la Defensoría y que esta pasa a ser un servicio descentralizado, al igual que hoy es, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación. Sí, Martín, ¿qué mirada tenés sobre esto que hablábamos recién, ¿no?, del acceso a la justicia y los problemas que están presentes hoy aquí en Uruguay? En Uruguay tenemos como la idea de que el acceso a la justicia está representado en que exista un juzgado, una oficina que tenga un juez, un defensor, un actuario, varios expedientes, algunas computadoras. Y bueno, hacia donde está yendo el mundo y es hacia donde queremos ir, es hacia un acceso a la justicia que pueda eliminar barreras geográficas, sociales, culturales, incluso aprovechar toda la infraestructura que tiene nuestro país en términos de telecomunicaciones para lograr que las personas puedan acceder a presentar sus peticiones, a gestionar sus conflictos de manera más eficiente. Esto no quiere decir quitarle, reitero, las potestades de juzgar y hacer ejecutar los juzgados a los jueces, sino que las personas lleguen de manera más eficiente a poder resolver sus conflictos. Tenemos por el Estado, por ahí, por ejemplo, oficinas que trabajan temas de justicia restaurativa, que están ubicadas dentro del Ministerio del Interior y que entendemos que estas políticas que contribuyen a gestionar mejor los conflictos de las personas tienen que tener lugar dentro de un Ministerio de Justicia, porque si lo único que esperamos es que haya una resolución judicial de un conflicto, muchas veces lo que vamos a tener es una resolución aislada de un conflicto particular, cuando muchas veces las personas saben y conocen que tienen problemas con los vecinos, problemas con compras que tienen que ver con relaciones de consumo, compras por internet, etcétera, que llegar a la justicia se les hace dificultoso, encontrar la puerta a veces es complicado y esto
este ministerio contribuiría o colaboraría con que la gente acceda de manera más simple y más eficiente a obtener una resolución de su planteo o de su conflicto. Ahora, tomo esto que decís, Martín, y pienso que hay mucho desconocimiento quizás de los derechos, ¿no? Y pensaba las complicaciones que pueden existir y que existen en el interior del país. Si uno en Montevideo a veces encuentra barreras, no me quiero imaginar en algunas localidades del país. ¿Está presente eso? ¿Lo ven ustedes? Sí, sin duda. Es una política que entendemos que el Ministerio de Justicia puede tener un rol fundamental, porque este empoderamiento jurídico que te decía hoy, vemos las grandes carencias que existen. Uno para reclamar un derecho tiene que saber que lo tiene y cuál es esa puerta a la cual puede ir a reclamarlo cuando está siendo vulnerado. Nosotros entendemos que esto es vital. El Ministerio de Justicia puede hacer ese desarrollo, esa política pública desde, por ejemplo, los centros educativos, ¿no? Empezar desde ya los niños desde muy chicos a conocer sus derechos, a saber cuáles son, cómo puede ante una vulneración reclamar los mismos y así en diferentes ámbitos. Un ejemplo muy claro que nuestro país ha atravesado fue, por ejemplo, en el tema de la reforma de la justicia laboral. Cuando sucedió esto y se hizo toda esa promoción de los derechos laborales, bueno, las personas empezaron a entender y a conocer sus derechos y también a reclamar los mismos y bueno, hemos visto como un buen resultado. Creemos que esto se tiene que, bueno, transversalizar a toda la sociedad y bueno, y hay grandes carencias. Nosotros hablábamos con Martín, que estamos, bueno, dentro del sistema, por ejemplo, lo que tiene que ver los familiares de las personas privadas de libertad, que muchas veces desconocen, por ejemplo, cuándo son los horarios de visita, cuándo se puede visitar, con qué ropa hay que ir a esas visitas, qué es lo que se puede ingresar a un establecimiento carcelario, qué no. Y eso es algo que es una promoción de derechos que creemos que el Ministerio de Justicia va a tener un rol fundamental y que hoy hay una carencia porque no hay ninguna institución pensando en esos asuntos que tienen que ver en promocionar y promover los derechos en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Hay un tema clave, vayamos a un tema clave que es el de las cárceles. Ustedes lo conocen muy bien, además los he escuchado más de una ocasión hablar de este tema. Acá hay un aspecto clave del Ministerio de Justicia, es que el INR, del que tanto se ha hablado, que hoy está bajo la órbita del Ministerio del Interior, pasaría, ¿no?, al Ministerio de Justicia. ¿Qué impacto tendría esto, por ejemplo? A ver, ¿cómo lo imaginan? Lo importante y de lo que venimos conversando nosotros es que el INR salga del Ministerio del Interior con una adecuada infraestructura y con recursos presupuestales potentes para poder llevar adelante la descentralización. El Ministerio de Justicia no es, o la aprobación del eventual Ministerio de Justicia no puede transformarse en un obstáculo a que esto suceda. Ahora bien, realizada esta separación, es importante pensar en dónde aterrizaría mejor el Instituto Nacional de Rehabilitación. Por las competencias que tiene, por la sensibilidad del trabajo que lleva adelante, hasta por la necesidad de trabajar mejor para poder disminuir los niveles de reincidencia que son tan importantes en nuestro país y que impiden muchas veces o son un obstáculo en una política de seguridad democrática, creemos que es el lugar de aterrizaje el Ministerio de Justicia. Si nosotros seguimos pensando en soluciones parciales, en parches, o en poner acá para luego llevar para allá, lo que estamos perdiendo es la posibilidad de tener un abordaje integral de la cuestión. Entonces, lo que creemos es que el INR tiene sí o sí que salir de la esfera del Ministerio del Interior para poder cumplir sus cometidos de manera más eficiente y cumplir con el mandato constitucional de la rehabilitación y a su vez llegar hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero, reitero, no es un obstáculo o no se va a poner una cosa por delante de la otra porque se le va la vida al país en que la descentralización del INR suceda. ¿Y qué impacto tendría, Carolina, en las cárceles, por ejemplo, este cambio? Bueno, es un cambio de enfoque, ¿no? Es un cambio de un enfoque con una perspectiva de derechos humanos donde las personas sean el centro. Creo que es la gran deuda que tenemos como país. De hecho, las experiencias internacionales indican que en general la gestión de las cárceles están bajo una órbita que tenga que ver con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Entendemos que es importante este cambio porque hace a una política, ¿no?, a una política pública con un enfoque distinto al que tiene un Ministerio del Interior, donde sus prioridades son la seguridad, ¿no?, y la convivencia de las personas. Entonces, trabajar con una institución de rehabilitación
que esté jerarquizada en un servicio descentralizado, bajo una órbita del Ministerio de Justicia, en coordinaciones del día a día, ¿no? Esto como el ejemplo que te traía, hasta en políticas más a largo plazo que tienen que ver con la rehabilitación, con bajar la reincidencia, que hoy es un grave problema que tenemos como país, entendemos que es el lugar más adecuado institucionalmente bajo un liderazgo que tenga este enfoque de una perspectiva de derechos humanos. Lo veíamos recién en el té disparador. En la campaña escuchamos a todos los candidatos coincidir en que era necesario la creación de un Ministerio de Justicia. Ahora en estos últimos días hubo algunas voces bastante críticas, ¿no? Incluso de blancos, dirigentes blancos, también colorados, que entienden que no es el momento, que no están dadas las garantías. Incluso algunos señalan que esto tiene nombre y apellido, que es Jorge Díaz, ¿no? Que es un ministerio creado para Jorge Díaz, más allá que él hace algunos días dijo que no le interesaba ser ministro. Ustedes están trabajando precisamente junto a Jorge Díaz, ¿no? Están asesorando a la prosecretaría de la presidencia. Había unas declaraciones de Andrés Ojeda que él decía, es como crear un gallinero y darle la llave al zorro, ¿no? En referencia a Jorge Díaz, más allá que no lo nombró. ¿Cómo toman ustedes esas críticas? Que es en medio, entiendo, de un debate político. ¿Cómo lo ven eso? Nosotros estamos trabajando en la creación de una institucionalidad potente, ágil, adaptativa, flexible, y esto no tiene que ver con quién esté al frente o el nombre de quien esté al frente, tiene que ver con que sea la persona más idónea para llevarlo adelante. Nosotros un poco sacando cuentas y pensando cuándo, si se aprobara de aquí a poco el Ministerio de Justicia, pensábamos que el despliegue territorial, digamos, y la verdadera potencia de todo este ministerio quedaría para el próximo gobierno. O sea, estamos pensando en una institucionalidad que sea relevante para la gente y para el país, independientemente de las personas que estén al frente, y que obviamente dentro de la alternancia democrática, que hace poco estábamos hablando de los 40 años de democracia en el país, van a seguir sucediéndose y podrá haber ministros de justicia o ministras de justicia y derechos humanos que nos caigan mejor, que nos caigan peor, y tendrán sus matices, y por eso también será necesario tener el control parlamentario, porque esto no podemos dejar de ponerlo por delante. Cuando se crea un ministerio, lo que a su vez se crea es el control parlamentario de la política pública que se está llevando adelante. Si nosotros seguimos teniendo proliferación de oficinas por acá, por allá, sin tener concentración digamos, en un ministerio, lo que generamos es el descontrol parlamentario. No se puede pedir rendición de cuentas. Entonces, sea uno, sea otro, sea este gobierno, sea el que viene, lo importante es tener la institución para poder rendir cuentas a la ciudadanía de cuáles son las políticas que se llevan adelante. Carolina, ¿cómo tomás esas críticas políticas? No, nosotros venimos trabajando, inclusive escuchando y reuniéndonos con personas vinculadas a todos los partidos políticos, buscando, bueno, poder también escuchar cuáles son las contribuciones que tienen para hacer, teniendo presente que lo habían incorporado en los programas de sus gobiernos. Nosotros estamos trabajando en esto, en la institucionalidad. Creemos que esta discusión tiene que ver con algo contextual que es una discusión mínima respecto a todo lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con los cometidos y con las funciones, y que ojalá se pueda considerar esto. Y bueno, hemos hecho ese trabajo de ir a mostrar nuestro proyecto en lo que tiene que ver con lo que nosotros entendemos que tiene que ser este ministerio y lo que no tiene que hacer. Y la realidad es que hemos recibido buenas contribuciones y hemos recibido también consensos respecto a este rol de la nueva institucionalidad. Así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando convencidos de que esto tiene que ver con una política de Estado a largo plazo y no por cuestiones que tengan que ver más con el día de hoy y estas discusiones que se puedan dar en torno a un nombre o no. Otra de las críticas que está presente es eso de crear nueva institucionalidad. Algunos dicen, bueno, más burocracia, más recursos. ¿Cómo lo toman eso? Porque también dicen, bueno, ¿por qué no se utilizan recursos para potenciar áreas que ya están instaladas y de esta manera fortalecer y atender esto que crearía o que atendería el Ministerio de Justicia? ¿Cómo lo toman eso, lo de crear nueva institucionalidad? La reordenación de distintas oficinas del Estado genera eficiencia, porque comienzan a dialogar un lenguaje común que es el de la justicia y el de los derechos humanos. Este reordenamiento contribuye a que no haya competencias desperdigadas por el Estado, y eso en el corto plazo y en el mediano plazo va a reducir la burocracia, porque ahora para decidir algo que tiene que ver con justicia, de repente tenemos que convocar, o hay que convocar, no tenemos, el Estado tiene que convocar a 5, 6, 7 actores. De repente eso queda consolidado en la decisión estratégica de un ministerio. Y esto es importante,
la estrategia es importante, porque si pensamos en combatir nuevos fenómenos, ¿no? O en gestionar nuevos fenómenos de criminalidad organizada, como proliferan todo el tiempo, lo que no podemos hacer es dar una respuesta desorganizada y que sea parcial. Es decir, todo lo que contribuya a concentrar la respuesta del Estado va a contribuir a disminuir las burocracias y a hacerlas más eficientes. Esto es importante porque creo que la gente lo que quiere es soluciones, no tiene tanto un problema con que haya más burocracia o no. Si la reordenación o el reordenamiento del Estado funciona, genera eficiencia, genera ahorros incluso en algunos casos, creo que la gente no tiene problemas con que se genere un ministerio. Lo que quiere es que le solucionen su problema y la respuesta estatal tiene que estar organizada y ser integral para poder resolver los problemas actuales. Carolina. Sí, nosotros claramente estamos trabajando en el contexto en el cual nos encontramos como país y tenemos muy presente el tema de los costos. Y estamos explicando, y es importante que se entienda, que lo que hoy el Estado ya invierte, porque no me gusta decir gasta, ¿no?, en los que tiene que ver con en las unidades ejecutoras que ya existen, que están trabajando con lo que es la justicia y los derechos humanos, que esto sería esta reorganización, no sería un incremento presupuestal significativo para iniciar este ministerio. Y por otro lado, nosotros estamos convencidos que este ministerio, como decía Martín, va a optimizar los recursos e inclusive va a generar un ahorro en cuestiones que hoy no hay un control y que vemos que están dispersas y que inclusive tenemos recursos destinados a mismas políticas que hoy en día podríamos unificar y gestionar mejor. Entonces, no va a generar un gasto significativo para darle inicio a esta nueva institucionalidad y venimos cuidando también este tema de los gastos porque sabemos que es un tema muy sensible también para toda la población. Me da la sensación, apelo a ustedes que son los que saben de esto, yo no sé nada de derecho, tengo sexto de derecho nada más del liceo, pero que es un ministerio técnico ¿no? Muy técnico, y ahí apunto a un tema que es clave en este asunto, que son los arbitrajes internacionales, la cantidad de juicios que afronta el Estado. ¿Qué impacto tendría esto? Y de paso también le pregunto para que le cuenten a la gente qué es lo que pasa con esos juicios que afronta el Estado y que son unos cuantos, según tengo entendido. Bueno, ese es un gran problema que estamos teniendo como Estado, que es que año a año vemos cómo se están incrementando este tipo de arbitrajes y reclamaciones al Estado. Actualmente Uruguay está teniendo un número de arbitrajes histórico, 7 arbitrajes se está enfrentando nuestro Estado, en el cual como país nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando aspectos que tienen que ver con nuestra soberanía, aspectos que tienen que ver con nuestro prestigio internacional y también millones de dólares. Entonces, que hoy no exista una oficina o una política donde el Estado pueda desempeñar su defensa es algo que nos preocupa. ¿Eso sería tener sus propios abogados, digamos, que el Estado cuente con sus propios abogados? Nosotros estamos trabajando en una oficina de una unidad de apoyo, una unidad de litigación. No quiere decir concentrar toda la abogacía del Estado, como sí existieron proyectos anteriores, porque entendemos que esto sería algo que para el inicio no tendríamos el sostén institucional para poder realizarlo y generaría así una inversión muy grande, pero sí en tener una unidad pequeña pero muy fuerte que pueda apoyar a las jurídicas, a los estados, no solo en lo que tiene que ver con los reclamos internacionales que son muy importantes, sino también a la interna del país. Uruguay enfrenta juicios en la justicia uruguaya donde las reclamaciones son importantes y donde también el Estado se está jugando muchas cosas. En ese sentido estamos pensando en esta unidad que pueda dar apoyo y concentrar aspectos que tienen que ver, como por ejemplo, la contratación de los estudios internacionales que hay que realizar para representarnos ante estos tribunales internacionales, todo lo que tiene que ver con la coordinación para recabar la prueba, porque hoy en día las inversiones que se realizan en nuestro país, en general no participa solo una repartición del Estado. Cuando vemos estos arbitrajes vemos que estas inversiones o estos proyectos generaron la participación de varias instituciones del Estado. Entonces, recabar la prueba, organizar, ver la defensa, conseguir las personas expertas y técnicas que nos puedan asesorar y ir a declarar a favor de los intereses de nuestro Estado, es algo que hoy se está haciendo muy precariamente. Nosotros queremos que sea algo técnico, que sea fuerte y que bueno, contribuya a una efectiva defensa de los intereses. En ese sentido creo que no podemos dejar de ver que digamos, el modelo de inversiones que tiene el Estado, ¿no? De captación de inversiones, siempre o
viene muy de la mano de empresas internacionales, empresas que tienen todo el tiempo para litigar y bueno, hay estados como el nuestro que no tienen toda la disponibilidad de fondos para estar pagando juicios o estar invirtiendo en esa defensa. Entonces, en ese modelo, lo estratégico es contar con una oficina, como decía Carolina, que pueda de alguna manera ser eficiente y generar optimización en los recursos. Si por cada vez que surge un arbitraje vamos a tener que salir corriendo a buscar estudios, etcétera, sin una mirada estratégica de defensa del Estado. Que eso es lo que pasa, Martín, hoy, ¿no? Carolina, Sí. cada vez que aparece uno hay que salir corriendo a buscar. Y empezar a llamar a las jurídicas de un lado, de un ministerio y del Y que, otro. dicho sea de paso, eso es muy costoso también, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, esa coordinación, digamos, lo que queremos con este ministerio es que se pueda anticipar a los problemas, no ser reactivo, no ser, salir corriendo a apagar incendios, sino que pueda tener una mirada estratégica de los problemas que son sensibles para el Estado. La abogacía es uno, porque nuestro modelo de inversiones y que esperamos inversiones del exterior implica que eso va a seguir sucediendo. Entonces no podemos hacer como que eso no va a pasar. Incluso va de la mano con lo que el propio gobierno ha anunciado de salir a buscar inversiones, de ese crecimiento económico, va atado a esto, ¿no? O sea, esa mirada comercial necesariamente tiene que ir de la mirada de un derecho internacional, en este caso, y un derecho a nivel general, ¿no? Para defender, los intereses del Estado. Más allá del Uruguay y la discusión actual, hoy en este mundo comercial eso debería estar presente, supongo. Muchas veces, además, incluso hay que pensarlo hasta de la etapa de la formación de nuestras facultades de Derecho. El tema de la cuestión internacional, los arbitrajes, etcétera, son cuestiones que muchas veces quedan relegadas a situaciones más vinculadas al núcleo duro de los derechos. Hay que impulsar también y profundizar ahí la formación, porque ahí está la gente que luego te va a poder defender mucho mejor y va a poder participar de mucha mejor manera en el Estado, porque incluso hay que entender de lo que se está... Uno puede contratar el estudio internacional, pero si el estudio internacional te está diciendo algo o te está asesorando con algo que de repente no es del todo conveniente para el país, si vos no estás preparado en ese escenario de derecho internacional, de intereses internacionales, etcétera, podés estar quedando en falsa escuadra, y esos son intereses estatales. Entonces hay que anticiparse a esos problemas. Sí, también esto, como decía Martín, también es importante lo preventivo, ¿no? Al momento de que Uruguay firma, ¿no?, determinados contratos de inversión o determinados tratados que tienen que ver con la inversión, hoy nadie está pensando en, bueno, en caso de sucederse un arbitraje, cuáles son las cláusulas, ¿no?, que el Estado está firmando o las cuales se está sometiendo, que son, bueno, hoy cuestiones que se imponen a nivel internacional. Entonces, en lo preventivo también se podría hacer un buen trabajo desde esta oficina. Estamos convencidos de que es necesario, el número de arbitrajes y los temas, ¿no?, que se abordan en los arbitrajes son muy técnicos, necesitan una especialización determinada y bueno, en ese sentido entendemos que esta oficina puede dar un gran apoyo. Por otro lado, también tener presente los tiempos que llevan estos arbitrajes y que no son una cuestión de un gobierno. En general son cuestiones que trascienden las administraciones y llega otra administración que cambia sus funcionarios. Bueno, tenemos que tener una oficina que tenga esa institucionalidad que trascienda las administraciones y que sea una política de Estado. Mucha gente que nos está mirando se debe estar preguntando, bueno, ¿qué tiene que pasar para que esto se pueda crear? ¿Lo hablamos después de la pausa? ¿Les parece? Sí. Hacemos una pequeña pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Conversando aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Carolina Camilo y Martín Fernández, abogados, por esto mismo, ¿no?, de la creación del Ministerio de Justicia. ¿Va a estar incluido en la ley de presupuesto? ¿Cuál es la idea? Me miran los dos de manera muy seria. Sé que forma parte de una discusión, es la pregunta del millón. ¿Qué tiene que pasar para que esto se lleve adelante? A ver. Bueno, la presidencia ha, tramitado esta cuestión del Ministerio de Justicia con la fórmula o la idea del consenso, digamos. Y esto es algo que está presente, digamos, por eso también estamos conversando con distintos actores políticos y estamos esperando que nos digan, bueno, sí, queremos que esto ingrese dentro de la ley de presupuesto o no,
pero lo que sí queremos que esté claro es que la voluntad política de que esto salga dentro de este periodo existe y está presente, y bueno, se tratará de observar cuáles son los mejores escenarios para que esto se cristalice y que tengamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que queremos. ¿Cómo sos optimista vos, Carolina, en que esto se pueda dar? Sí, nosotros estamos convencidos que dentro o fuera de la ley de presupuestos es un proyecto que debería generar los consensos necesarios para que salga, porque es una política de Estado necesaria. Estamos trabajando, nosotros en cuanto nos informen cuál va a ser el camino que se va a querer llevar adelante, que eso también tiene que ver con cosas que también se manejan fuera de la torre ejecutiva, ¿no? Con la situación del Parlamento y demás. Estamos conversando también con legisladores y bueno, cuando se tome la decisión que cuál es el mejor camino para que este proyecto de ley pueda salir, que es lo que en verdad nos interesa, bueno, estaremos trabajando para eso. Digo, tenemos las dos alternativas sobre la mesa y estamos a la espera. Hoy Martín decías algo también importante, y es que todo este proceso de discusión, si se llega a crear o no, o si se crea, lleva tiempo e incluso quedaría operativo, digamos, al 100%, capaz que en un próximo gobierno, que con la alternancia que tenemos aquí en Uruguay, puede llegar a ser de la coalición, puede llegar a ser del Frente Amplio. O sea, esto que decía Carolina, ese proceso a largo plazo y política de Estado. Eso es la clave para, en este proceso de discusión, ponerlo sobre la mesa y llegar a los consensos de todos los partidos políticos. Sí, porque es una institucionalidad, como bien vos señalabas, que obviamente va a trascender los periodos, no es para este periodo, incluso por eso mencionaba hoy los cálculos que estamos haciendo. El despliegue efectivo de todas las políticas puede ser incluso dentro de un año o un año y medio, dependiendo de cuándo se apruebe. Entonces, que esto trascienda a los periodos de gobierno y que quede una institucionalidad fuerte para el Estado de Derecho es fundamental. En Uruguay estamos muy acostumbrados a no tener políticas de Estado, y es parte de lo que nos ha traído hasta la situación actual, a la problemática que tenemos actualmente. Tenemos que tener políticas de Estado con instituciones fuertes en un momento histórico en el cual, digamos, la avanzada contra las instituciones es bastante claro. Tener instituciones fuertes que dialoguen y que puedan hablar un lenguaje de justicia y derechos humanos es central en los estados y más en el nuestro, que es un estado pequeño y que hay que tratar de fortalecerlo en estas dimensiones. Uruguay es el único país de Latinoamérica que no tiene un Ministerio de Justicia. ¿Por qué creen que pasa eso? Bueno, sí, Uruguay es una excepción en el mundo occidental, digamos. Las democracias en general tienen esta institucionalidad y han convivido con ella más allá de los gobiernos y más allá de los contextos, ¿no? En ese sentido, bueno, tiene que ver con que Uruguay, bueno, tuvo una mala experiencia institucional con lo que es el Ministerio de Justicia durante la dictadura, que es claro que ninguna institución del Estado funcionó acorde a la Constitución ni a las normas y sus cometidos legales previstos, por lo tanto también me parece injusto disponer que el Ministerio de Justicia tuvo estas actuaciones cuando en verdad fue toda la institucionalidad, y no quiere decir hoy estamos en otro contexto, a 40 años de la recuperación democrática, tenemos un sistema de partidos fuertes, tenemos un país donde es reconocido internacionalmente por su seguridad jurídica, y en ese sentido, de verdad, no entendemos que exista un riesgo, porque nuestro límite para la creación del Ministerio de Justicia es la Constitución. Y estamos pensando en una ley que obviamente el marco el cual va a poder funcionar este ministerio tiene que ver con el respeto de las competencias que están atribuidas a otros poderes, como es el Poder Judicial, en el cual no está en discusión entorpecer ninguno de sus cometidos ni funciones. Entonces, bueno, ese es el convencimiento que nosotros tenemos. Con las experiencias que hemos podido conocer y acercar y traer para la discusión pública, quienes han trabajado y gestionado o estado dentro de instituciones como el Ministerio de Justicia de otros países, España, Colombia, Argentina, nos dicen que en realidad siempre se plantea como que el ministro o la ministra de Justicia va a hacer una injerencia sobre el Poder Judicial, una avanzada, y que en realidad tiene un rol mucho más articulador, porque conoce las necesidades del sistema de justicia, que es lo que nos está faltando. Al conocer las necesidades del sistema de justicia, puede dialogar mucho mejor hacia la interna del Ejecutivo e incluso ser un puente mucho más articulador hacia las necesidades del Poder Judicial con el Parlamento. Entonces, comienza a funcionar un poco mejor el ecosistema de justicia, porque si no, lo que termina sucediendo es que no hay diálogo, porque el Poder Judicial, en nuestro caso la Suprema Corte de Justicia,
no logra o a veces puede quedar, digamos, en falsa escuadra tratando de explicar cuáles son sus necesidades porque no tiene un interlocutor. Y esto es importante señalarlo porque es lo que nos dice la gente que trabaja en eso. No avanza sobre el Poder Judicial, sino que articula mejor en una política de Estado. Carolina, Martín, se me terminó el tiempo, pero la vamos a seguir. Es un tema que da para hablar mucho. Les agradezco mucho que hayan venido. Muchas Gracias a vos por el espacio. Me voy a poner a estudiar Derecho, entonces. Bueno, bienvenido. Bienvenido. No soy el primero, yo me decía, no sería el primer periodista que se mete en el derecho, no serían los primeros abogados que se meten en la comunicación. Tampoco. Hay un cruce. Hay un cruce de caminos. Yo metí sexto derecho, me fui a la comunicación, pero bueno, vamos a ver. Bien. A las órdenes. A por la las facultad. órdenes. Cuando quieran, ¿eh? Un poco está claro. Vale, volvemos mañana a las 20, que pasen bien, chau.